son algunos ejercicios. Si hacemos a tiempo, hay uno más que no está resuelto y quizás lo podamos resolver entre todos. Que ayer, bueno, ayer no tuvimos tiempo, pero podemos intentar. Voy a presentar la pantalla. Bueno, ahí está, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, arrancamos. Acá tenemos el primer ejercicio, que dice que una línea coaxial sin pérdidas con dieléctrico aire tiene una impedancia característica de 100 ohms y una longitud de 12,65 metros desde la entrada hasta una carga de 200 más J, 200 ohms. Propaga una señal a través de la línea de frecuencia F igual 600 MHz. Un segundo, vamos a apagar la cámara si no tenemos problemas de ancho de banda. Entonces, el ejercicio pide calcular la impedancia de entrada de la línea. ¿Sí? Recuerden que cuando, digamos, tengo una línea de transmisión, la carga, o sea, conectado a una carga, uno a medida que se va moviendo a lo largo de la línea, lo que puede ver es que la impedancia que se observa, ¿sí? Yo me paro en cualquier punto de la línea y voy a observar, mirando a la carga, a medida que me muevo, va a ir cambiando esa impedancia que yo observo. ¿Sí? Entonces, esa impedancia que uno observa depende del lugar donde uno se para, o sea, depende de X, vamos a decir. Y bueno, la Z de entrada sería la que está en el principio de la línea. Esa es la que está pidiendo el ejercicio. Entonces, como esto, bueno, ahora vamos a ver por qué, digamos, es que cambia esa impedancia, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque sí, porque la línea es así. Pero, digamos, eso está modelizado y, digamos, ese modelo me predice de cómo va a ser ese cambio. Bueno, para poder resolver este ejercicio, la forma más rápida, ¿sí? Es, yo les hice esta tablita para que cuando estén haciendo ejercicios o en un examen también la pueden usar, tienen todas las relaciones, digamos, no están todas, faltan por ahí algunas, pero bueno, están la mayoría. Y acá, bueno, tienen líneas con pérdidas, líneas sin pérdidas, y acá está el parámetro que se desea calcular. Entonces, vamos a buscar impedancia en cualquier punto de la línea, está acá, ¿sí? Y esto me dice, línea con pérdidas, no es una línea con pérdidas, porque el enunciado decía claramente que era una línea sin pérdidas. Entonces me voy línea sin pérdidas, acá. Y esta es la relación que tengo que usar para calcular la Z de entrada. En este caso es en cualquier punto de la línea, porque fíjense que depende de X, ¿no? Cualquier punto de la línea. Entonces, X igual a 0, ¿dónde sería? Es en la carga. Muy bien, entonces si yo lo quiero calcular en la carga, pongo 0 y me va a dar, ¿qué me va a dar? La impedancia de carga. ¿Sí? ¿Cuál es la impedancia de carga? ZL, fíjense, si pongo 0 acá, 0 acá, esto me queda 0, Z0 se va con Z0 y me queda ZL. ¿Sí? Y después, a medida que yo me voy moviendo en la línea, va aumentando X, o sea, si la carga es 0 y si yo me voy desplazando hacia el generador, X va a empezar a aumentar y bueno, si yo la quiero al principio de la línea, pongo directamente el valor del largo total de la línea y ahí voy a tener la impedancia de entrada. Entonces, volvemos al ejercicio.
Fíjense, ahí acá abajo está lo que sacamos de la tabla. De la tabla sacamos esto, de la tablita de relaciones. Y bueno, eso, entonces vemos que tenemos Z0 lo tenemos acá, 100 ohms, acá me lo da el enunciado. ZL también, ¿sí? Tengo que reemplazar. Y X sería, entonces, largo total de la línea, dijimos, porque quiero la impedancia de la entrada. Beta no lo conozco, bueno, eso tendría que calcularlo. Vamos entonces a ver cómo se hace. Beta, recuerdan que beta, la constante de fase es de la unidad anterior, o de 2 unidades anteriores, mejor dicho. 2pi sobre lambda. Bueno, y X es X. A beta X lo llamamos también grados eléctricos. ¿Sí? Esto recuérdenlo porque a veces en el examen preguntan cuántos grados eléctricos mide la línea y no saben lo que son los grados eléctricos. Bueno, grados eléctricos es beta X. Fíjense que como beta X está dentro de la tangente, acá, esto tiene que ser grados, entonces por eso se le dice grados eléctricos. En una línea con pérdida sería gamma X, pero bueno, no importa. Pero acá estamos en una línea sin pérdida. Línea sin pérdida. Entonces, bueno, como dijimos, X tiene que ser igual al largo total de la línea. Y en el enunciado dice que el eléctrico es aire, por lo tanto la velocidad de la luz, o de la velocidad de la onda en el aire es la velocidad c, la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, la longitud de onda es c sobre f. Si fuera otro dieléctrico tendría que calcular la velocidad de la luz en ese dieléctrico, que ya sabemos cómo se hace. ¿Medio metro queda? ¿Qué? El resultado, lambda. Y sí, lambda debería quedar en metro, debería. Entonces, ahí está, 0,5 metros. Bueno, entonces ya directamente ahí puedo calcular grados eléctricos. Beta X 2pi sobre lambda, que es 0,5, por 12,65, que es el largo total de la línea. Y esto me da 2pi por 25,3. O sea, 25 por 2pi son 25 vueltas y vuelvo al mismo lugar, ¿sí? 25 giros de 360 grados. O sea, puedo quitar esos 25 giros y me quedo solamente con el 0,3, que es el semigiro, no, semigiro no, pues sería la mitad, la porción de giro que tengo después de las 25 vueltas. Entonces, además la tangente, obviamente como toda función trigonométrica, es periódica en 2pi. No es Y periódico en pi, perdón. también, sí, es periódica en pi, pero, a ver, ¿es en pi? Sí, es en pi. Vale, lo recuerdo de la No, teoría. porque en pi sería menos infinito. A ver, en Claro, pi. sí, es de menos No, pi perdón. a pi. Claro, en pi sobre 2 es infinito, en menos pi sobre 2 es menos infinito. Y en pi es 0, ¿no? Y en 2pi es 0. Pero, claro, pero no es periódica porque al pasar por pi sobre 2 se va a más infinito y al pasar por menos pi sobre 2 se va a menos infinito. Sí, O sí, sea, perdón. sí, es 0 en 2pi y en pi es 0, eso sí. Claro, Es sí, el sí. mismo valor, pero bueno. Entonces, fíjense, en tal caso es lo mismo, porque en 2pi, obviamente todo es periódico en 2pi. Y acá tenemos beta X, vamos a quitar esos 25, nos quedamos solamente con los 0,3. Y bueno, 0,3 por 2pi es 0,6pi. ¿Terminó? No. O sea, ahí calculé los grados eléctricos. Ahora eso lo tengo que poner dentro de la fórmula de impedancia. La que es un cociente, ¿no? La completa que tiene Z0 por ZL más JZ0, esa. Esta que está acá, sí. Esa. Eh, entonces, acá reemplazo, ya tengo todo, ¿sí? Tengo Z0, tengo ZL, tengo beta X. Y pongo todo
en su respectivo valor. Y bueno, acá ya hago el cálculo. Y esto me da, haciendo cuentas, que ZE, Z de entrada, o sea, Z a la entrada, ya no pongo directamente, no pongo el X igual 12,65 porque ya sabemos que es a la entrada. 24 más J5 ohm, lo que me estaría representando es 24 parte real, me representa una resistencia. J, parte imaginaria, J5, me representa una reactancia inductiva. Entonces esa reactancia inductiva, digamos, la podemos obtener mediante esta fórmula, la fórmula de reactancia inductiva, omega por L. Podría despejar el L si yo quisiera saber el valor del inductor que tiene esa reactancia a la frecuencia de trabajo. ¿Sí? Ustedes recuerden que si cambia la frecuencia, esto va a cambiar también. Bueno, va a cambiar todo, porque va a cambiar la longitud de onda, los grados eléctricos, ¿sí? Si cambia la frecuencia, cambia prácticamente todo. Así que eso siempre estamos dependiendo de la frecuencia, por eso casi siempre trabajamos con frecuencias monocromáticas, digamos, que sería una onda de una sola frecuencia, porque si no se nos complica todo. Casi todo lo que es la línea está en función de la longitud de onda, por lo tanto, la frecuencia siempre es única. Bueno, ¿se entendió este? Sí, sí, por mi parte Bien. sí. Bueno, vamos a ver miren, me dan la longitud total de la línea, 100,25, y me dan estos parámetros, que son parámetros distribuidos a lo largo de la línea, ¿sí? R, G, L y C. Fíjense que tiene ohm sobre metro, nanosiemens sobre metro, nanohenry sobre metro. No sé si se acuerdan de eso. ¿Se acuerdan algo? ¿Qué significa todo eso? Son los parámetros diferenciales, ¿no? O sea, la propiedad del material. En función de la longitud te va a dar Distribuidas. la capacidad y la resistencia del, o sea, el Z0 hay que meterlo con la fórmula que tiene el cociente de I sobre Z. No, perdón, al revés. El cociente de Z sobre I. Donde Z sería R más J omega L. Bien. Pero primero hay que pasar por la longitud, o sea, hay que multiplicar cada parámetro por la cantidad de metros. No necesariamente. Ahora vamos a ver. Fíjense, la impedancia característica de la línea, o sea, me está pidiendo la impedancia característica de la línea. La impedancia, digamos, la atenuación total de la línea y la velocidad de fase de la onda. O sea que con estos parámetros yo debería poder calcular estas tres cosas. Y con la frecuencia, ¿no? Bueno. Como decían, estos parámetros salen del estudio del modelo de la línea de transmisión que hizo Thomson. Entonces, si yo tengo un generador con su impedancia de salida, una carga, y lo que une el generador con la carga sería lo que llamamos línea de transmisión. Tomando una pequeña porción de la línea de transmisión, un diferencial de X, ¿sí? Vemos que en cada diferencial vamos a tener lo que llamamos una celda elemental de la línea de transmisión, en donde esa celda está formada por una resistencia, un inductor, una conductancia y un capacitor. Entonces, cada una de estas cosas representa un parámetro físico de la línea. ¿Sí? Entonces, y esto, como es distribuido a lo largo de toda la línea, entonces, fíjense que esta resistencia, el valor de esta resistencia es R por la longitud. Bueno, en este caso, diferencial X, ¿sí? Andrés, ¿este Sí. modelo aplicado para cualquier línea de transmisión o solo coaxial? Cualquier línea de transmisión, puede ser coaxial, puede ser bifilar, puede ser
placas paralelas, puede ser microfibra, microtira, O ya, microstrip, gracias. digamos. Sí. Lo que sí va a cambiar es cada uno de estos parámetros. Por ahí la de placas paralelas, ¿sí? Va a tener más capacidad acá, qué sé yo, y menos inductancia, por ejemplo. La de bifilar va a tener más inductancia, menos capacidad. La de coaxil, sí, más capacidad. Por ahí tiene más conductancia también. Eso depende cada una de las líneas, o sea, depende de cómo está construida físicamente, ¿sí? Y depende también de los materiales que se utilicen. La de bifilar, obviamente, al ser, bueno, la placa paralela también, a ser línea abierta, va a tener más inductancia, bueno, eso según cada una de las líneas. Entonces, bueno, si, digamos, por ejemplo, a ver qué cosa representa cada uno de estos parámetros, ¿se acuerdan? Díganme ustedes, a ver si se acuerdan. ¿Qué representa esta resistencia físicamente? ¿Qué representa este inductor? La resistencia del pasaje por el conductor de la corriente. O sea, claro, este es fácil, sí. La el resistencia es más... inductor representa que cuando está cerrado el circuito en sí circula de corriente y lo podrías mirar como si fuera una espira, ¿no? Que circula corriente y genera un campo magnético. En este caso podría, si circula por la resistencia y baja por el capacitor, o baja por la conductancia, podríamos decir que viene hacia nosotros el campo, no, perdón, viene hacia la pantalla el campo magnético. Sí, sería la parte magnética que hay en la línea de transmisión. Por eso yo, como les decía, en una línea bifilar. Y el capacitor es la separación de tensión entre dos conductores que tienen las dos líneas. Claro, representaría lo que sería el campo eléctrico que se forma entre los dos conductores. ¿Sí? Y el G sería por la corriente que se escapa por el dieléctrico. Claro, las pérdidas en el dieléctrico, sí, exactamente. Bien. Bueno, entonces, el punto A del ejercicio pedía el cálculo de la impedancia característica de la línea. Y podríamos sacar la impedancia en función de la longitud, ¿no? Pues nos daban los parámetros sobre distancia, ¿no? O sea, claro, bueno, pero fíjense, venimos acá, a ver si está acá. Acá lo tenemos. La impedancia característica la puedo calcular como, bueno, como dijiste, Z sobre I, ¿sí? O sea, impedancia total sobre inductancia total. O R más J omega L sobre G más J omega C. Y acá en ningún lugar multiplico por la distancia. ¿Por qué? Y porque R por la distancia total más J omega L por la distancia total. Entiendo, al estar en todos los elementos se cancela arriba y abajo. Se cancela arriba y abajo, entonces no hace falta. Y esto, para que se cumpla esto, tiene que pasar algo, o sea, raíz de... Cuando la parte real, o sea, R y G son chicos, o sea, frecuencia alta para la línea, ¿no? O sea, si le pones a un coaxil una frecuencia baja, eso no se va a cumplir. Y bueno, habría que ver, depende. O sea, cuanto más grande sea omega, más despreciable va a ser RG. Sí, Por esa eso, es la idea para líneas sin pérdida, que es que la parte imaginaria, la parte real sea despreciable y después las J se cancelaban y pasaban a ser algo enteramente real. Claro, o sea, lo que tengo que hacer es calcular omega L, ¿sí? O sea, L distribuida, ¿no? Me va a dar un valor. Ahora, este valor, que es este de acá, la parte imaginaria, ¿sí? La comparo con la parte real. Es mucho mayor, por lo tanto, acá, digamos, es casi todo imaginario, una parte pequeña es real, ¿sí? Casi que el ángulo va a ser 90 grados, ¿no? Se va a ir para lo imaginario. Lo mismo abajo, calculo omega C, obtengo un valor, y también, fíjense que es mucho más grande que la parte real, por lo tanto, puedo despreciar la parte real, hago como si esto fuera 0,
Y después me queda J omega L sobre J omega C, J se va con J, omega se va con omega, y me queda solamente lo que decía ahí en la tablita, raíz de L sobre C. Entonces directamente reemplazo L sobre C por los valores que me dio el enunciado y me queda que la impedancia característica es 50 ohm. Ustedes pueden hacer la prueba de hacer el cálculo completo, a ver cuánta diferencia hay. Si yo hago R más J omega L, calculo G más J omega C, hago el cociente, después hago la raíz y les va a quedar un valor. Y bueno, fíjense cuánto le queda. Quizás le quede parte real, parte imaginaria. Bueno. Pero bueno, quizás parte real y la imaginaria es muy, muy, muy chica. O la parte real también con alguna diferencia. Pero debería quedar algo parecido a esto. Bueno, la atenuación total de la línea, recuerden que... a ver, vamos a la tabla. Vamos a la tablita. La tenemos. Recuerden que en una onda, digamos que en este caso es una señal eléctrica, tenemos la constante de propagación de la onda, ¿sí? Que es a lo que se eleva la parte exponencial, para decir, bueno, me voy para la derecha, me voy para la izquierda. Entonces, para el caso de señales eléctricas y líneas de transmisión, esa constante de propagación habíamos dicho que era igual a la raíz de z por i. Esto, bueno, se vio en la teoría. Y la raíz de z por i vale esto. Entonces, haciendo algunas cuentas, ¿sí? Esto sería para una línea con pérdidas, pero bueno, en este caso no sabemos qué es porque nos da todos los parámetros. Pero bueno, también haciendo el tema de que omega L es mucho mayor a R y omega por C es mucho mayor a G, puedo llegar a que beta, la constante de fase, es igual a omega por raíz de LC. Y alfa es igual a G por Z0 sobre 2 más R sobre 2Z0. Y si casi siempre, si es una línea de buena calidad, el G es demasiado chico, entonces este término es mucho más chico que este y me queda directamente R sobre 2Z0. Esto es para líneas con pérdidas. Para líneas sin pérdida, alfa va a ser igual a 0 porque no hay atenuación, ¿sí? Bueno, entonces me pedía la atenuación total de la línea. O sea, voy a tener que utilizar la constante de atenuación para hallar esa atenuación total. Acá. Bien. Entonces, ahí vamos a usar la fórmula completa para que vean. Fíjense, la parte que tiene R es 0,34 más 2 por 50, sobre 2 por 50 más 120 nanosiemens. Fíjense que acá tenemos nanosiemens, ¿sí? Ya esto va a ser un valor muy, muy, muy chiquito, por 50 sobre 2. O sea que este término va a ser mucho mayor a este. Ahí está. Creo que el 0,344 es este de acá. Y este de acá es este 3 que está después del 344, ¿no? Sí. Eso sería lo que da esto. Así que fíjense, por eso es prácticamente igual a R sobre 2ZC. Bueno, pero me pide, eso es la constante de atenuación, o sea, Neper sobre metro. Yo quiero la atenuación total de la línea total. O sea, el total sería el alfa por el largo total de la línea, que era 100, algo. Ahí está. 100,25. Esto da el Neper, la atenuación total de la línea. 0,345, que no me dice absolutamente nada. Eso, digamos, es un valor para poner en la exponencial E. Y si yo quiero atenuación total en dB, que es un parámetro que me da un poco más de información, tengo que, para pasar de Neper a dB, tengo que multiplicar por 8,686.
Entonces, directamente multiplico esa atenuación, que está en Neper, por 8,686 y obtengo la atenuación total de la línea en dB, que es 3 dB. 3 dB, recuerden que es... ¿Qué es 3 dB? ¿Qué representa? 70%. ¿Mm? 0,7. ¿Cuánto? No es 0,7. No, 3 dB es el 50%. Perdón. Tienen razón. Sí, no es lo ves en raíz de tensión 2, uno es o 1 si lo sobre ves raíz en de 2. potencia. Ahí está. Se pisaron entre ustedes, pero depende. Sí. Si es para potencia, es el 50%. Y si es para tensión o corriente, es el 70%. Tienen razón. Es verdad. Así que si yo lo quiero utilizar para potencia, sí, la atenuación es de la mitad. O sea, yo pongo 10 watts y a la salida tengo 5 watts. Si lo quiero usar para tensión, yo pongo 10 watts y a la salida tengo, 10 volts y a la salida tengo 3 volts. Así. Entonces eso me da, ya con los dB, más o menos. ¿No te quedas con los 0,7? ¿Cómo? O sea, ¿no te quedas con 7? Los 3 son los que caen en la línea. ¿Cómo? Disculpa. Claro, No. sí, 3 decibeles da 0,75 en tensión. Eso quiere decir que son 0,75 los que caen sobre la carga. Ah, bueno, sí, tenés razón. O sea, 0,3 pierdo 0,3, sí, es verdad. Pierdo 0,3, la carga quedan 0,7. Sí, es verdad. O sea, pierdo 3 volts y quedan en la carga 7 volts. Y en cambio en potencia pierdo 5 volts y quedan en la carga otros 5 volts. Bien. Bueno, el punto C me decía velocidad de fase de la onda, entonces si queremos calcular velocidad de fase, este creo que no está en la tablita, a ver, vamos a ver. Yo para ver qué es lo que hay que agregar y lo que hay que sacar. No está. A ver acá. No, tampoco. No. Bueno, ese lo vamos a ver si lo agrega. Igual es fácil, la velocidad de fase es parecido a lo que hacíamos. Parecido a lo que hacíamos en el capítulo anterior. Velocidad de fase, omega sobre beta. Uy, qué pasa. Y debido a que omega L vale 562,5, ¿sí? Y omega C, o sea, omega L mucho mayor a R y omega C mucho mayor a G, vamos a obtener, esto sí estaba en la tablita, el valor de beta, el valor de la constante de fase como omega por raíz del S. Esto salía justamente de, vamos a ver la tablita. O sea, partíamos de esto, partíamos de gamma igual raíz de z por i. Y bueno, de acá, haciendo una serie de operaciones matemáticas, llegamos al valor de beta y al valor de alfa. Esto se vio en la teoría. Así que, y se vio en la teoría, había que aplicar esta condición, ¿sí? Para llegar, porque si no, queda cualquier cosa. Bueno, entonces obtenemos beta, 11,304 radianes sobre metro. ¿Sí? Y ahora ya podemos calcular la velocidad, porque el omega lo tenemos, que sería 600 MHz. Y entonces nos da que la velocidad de fase es 3,3 por 10 a la 7. Fíjense que es menor a la velocidad de la luz en el vacío. ¿Por qué? Porque ahora tengo un dieléctrico, ¿sí? El dieléctrico tiene las propiedades. El dieléctrico lo tengo acá, en C y en G. Entonces, con esto, ¿sí? Sé que el dieléctrico es diferente al aire. En G más que nada, en C puede ser que haya, pero entonces ahí tengo la velocidad de fase. Bien. Bueno, terminó. Es la velocidad de fase para demostrar que
Cuando no es aire, cambia, ¿no? Tenemos este ejercicio. A ver, una línea sin pérdidas. Otra vez sin pérdidas. Con dieléctrico aire. Tiene una impedancia característica de Z0 igual 70 ohm y una constante de fase. Ahí ya directamente, fíjense que me dan la constante de fase. ¿Sí? Beta, 3 radianes sobre metro y una frecuencia de 100 MHz. Ya me darán directamente. Y bueno, acá calcular la inductancia y la capacidad distribuida en la línea. O sea, tengo que ir para atrás. Antes me daban los parámetros distribuidos, tenía que calcular Z0, la velocidad, la atenuación. Ahora me da la Z0, me da la constante de fase, que es lo que habíamos calculado antes también, y me da la frecuencia. Y tengo que calcular inductancia y capacidad. Como es una línea sin pérdidas, esto que me está diciendo, que es una línea sin pérdidas. Que no tiene alfa. Que la única parte que está influyendo es o sea, esa en alta frecuencia. Estamos produciendo RG. Bien. Y me está diciendo que R, el parámetro R, ¿a cuánto es igual? 0. Bien. Y el parámetro G. También. Va, no. Infinito. Sí, no, 0, 0. Conductancia. No hay conducción. No hay cero conductancia entre los dos conductores. Digamos, en el dieléctrico no pasa nada, absolutamente nada. No hay ningún tipo de fuga de corriente de nada. Con un conductor perfecto, un dieléctrico perfecto. O sea, un conductor perfecto, bien digo, y un dieléctrico perfecto, las dos cosas. Ah, sí, perdón, 0. 0. Entonces, lo único que, digamos, puedo tener acá es, obviamente, se juntan dos conductores y tengo inductancia. La inductancia la tengo con un solo conductor, sin juntarlo con otro. Y la capacidad, que eso sí lo tengo solo por el hecho de juntar dos conductores. Bien, entonces no necesito hacer la comprobación de que omega L es mucho mayor a R, omega C, porque R es igual a 0 y G es igual a C, directamente. Bien, entonces, para hallar... Nos falta una ecuación, porque son... Nos falta una ecuación, necesitaría otra ecuación más. A ver cuál les parece que se podría utilizar. La de la constante de fase. El beta. Omega por raíz de L por C. Muy bien. Ahí estamos. Entonces... Y esa es igual a 3, lo dice ahí arriba. Y eso es igual a 3, exactamente. Entonces, ahí tenemos... Vamos, por ejemplo, despejamos L, podría despejar C si quisiera. Bueno, elegimos despejar L y de este despejamos... Vamos a despejar C. Bueno, trabajamos o sea, acá directamente el L que despejamos arriba. ¿Sí? Reemplazamos el L que está acá abajo con el valor que despejamos ahí arriba. Y bueno, seguimos trabajando y me queda que C es igual a 1 sobre Z0 por beta sobre omega. Los tres valores son conocidos. Ya reemplazo con lo que me dio el enunciado. Y me va a quedar que el valor de C es 68,3 picofaradios por metro. ¿Sí? Capacidad distribuida. Directamente C coloco acá. Y ahí tenemos L igual 334,9. Este es fácil. No había que pensar mucho. Este un poco más elaborado. Acá creo que hay uno que está mal, que creo que es este resultado. Creo que está mal. Sí, Voy a volver un segundo si copio los valores de L y C. No me llega. Perdón. C68 y L 334, gracias. Esto después se los mando igual, ¿no? Esto les decía que el coeficiente de reflexión está mal, ¿sí? Este resultado está mal.
Igual ahora lo vamos a hacer. O sea, una línea de transmisión de impedancia característica 50 ohms alimenta una antena cuya impedancia es 48 más J15. Cuando vean una impedancia así extraña es porque es una antena. ¿Sí? O casi siempre es una antena, pero bueno, realmente un receptor lo voy a construir para que tenga impedancia real pura, para que sea todo más fácil. Pero la antena, no, lamentablemente, la antena no queda otra. Y además, que tenga, digamos, yo necesito que tenga parte imaginaria porque tiene que irradiar potencia. Y bueno, para que radie potencia tiene que tener parte imaginaria, porque eso debería ser un artefacto que irradie ondas electromagnéticas, ¿sí? Así que, es más, quizás, bueno, eso después lo van a ver en Antenas con Norberto, la última clase del año. O sea, que quizás me gustaría que sea mayor la parte inductiva que la parte resistiva. Pero bueno, eso después se va a ver al final de año. Bueno, calcular módulo y fase del coeficiente de reflexión en la carga. Relación de onda estacionaria, porcentaje de potencia incidente que se refleja en la carga. Bueno, ¿qué es el coeficiente de reflexión? Es la relación entre la tensión de ida y de vuelta, o sea, de la onda que va y la que se refleja. ¿Y por qué se refleja una onda? Por el cambio de medio en la carga. Sí. Desadaptación. Claro, porque no está adaptada, digamos. O sea, fíjense. 50 y 48. Sí, 48 más J15. O sea, para que esté adaptada, ¿sí? El teorema de máxima transferencia de energía me dice que debería ser la impedancia de línea, característica, debería ser igual a la impedancia de carga. Claro, tiene que ser igual. Pero no es igual, porque acá tengo 48, que ya la parte real es distinta, y el J15, que bueno, acá esta no tiene parte imaginaria y esta sí. Entonces, ya ahí, por solo hecho de ser diferente, bueno, esto se ve en la teoría por qué pasa, pero por el hecho de ser diferente, lo que tengo es una señal, digamos que cuando yo mando una señal eléctrica a la carga y parte de esa señal se disipa en la carga, ¿sí? Pero una parte se vuelve hacia el generador. Sería BR sobre BI, o sea, no sobre la reflejada sobre el incidente es Claro, sería la tensión reflejada sobre la tensión incidente, eso es lo que llamamos coeficiente de reflexión. Módulo y fase, o sea, también hay un desfasaje, o sea, esa tensión que se refleja, además de reflejarse una porción, digamos, ¿sí? De la tensión, también se refleja con una fase diferente a la que llegó. ¿Sí? Acá tengo anotado que es la suma, perdón, la resta dividido la suma por una exponencial. Bueno, por eso, eso sería lo que te daría la fase, o sea, del módulo ZL menos Z0, y abajo ZL más Z0. Claro, bueno, ahora lo vamos a ver, sí. Después, relación de onda estacionaria. ¿Qué es relación de onda estacionaria? Entre el máximo cuando las dos se alinean y cuánto llegan a cancelarse, o sea, cuánto es la diferencia entre el punto máximo y mínimo de tensión en un punto de la línea sería. En la entrada en nuestro caso, pero nos interesa. ¿Pero por qué hay un máximo y un mínimo? ¿Qué, de la señal o de qué? De la suma entre la onda reflejada y el incidente. O sea, sí, la señal resultante. ¿Y qué es la señal resultante? Y como son frecuencias iguales, será una onda estacionaria. Ah, bien, bien. Bueno, y después porcentaje de potencia incidente que se refleja en la carga. Esto sería, como decir, un coeficiente de reflexión, pero para la potencia, ¿sí? Está compuesta por dos partes, ¿no? O sea, tiene una parte que es
una sinoidal que sube, o sea, crece hasta el máximo y decrece hasta cero, y una parte que es constante, ¿no? Si, ¿Qué cosa? o sea, tenés un mínimo que está dado por una constante más una sinoidal. ¿Pero de qué me estás hablando? La onda estacionaria. Ah, Tenés el bueno. mínimo más la parte sinusoidal, que sería la que le suma el máximo. Sí, ahora lo vamos a ver. Esperá. Bueno, esto sería el dibujo de la línea de todo lo que me pide. Ahí, mira, entonces. A ver si lo tengo por acá. O sea, esto sería lo que pasa a un instante fijo, ¿sí? Sí, porque esto va cambiando. En realidad, a ver, es así, ¿no? O sea, onda estacionaria, tengo la línea, ¿sí? Y la señal incidente, ¿sí? Que es, bueno, acá la tenemos. B más la llamamos porque es la señal más, porque es incidente. Y a la alfa X, esto sería una línea, vamos a decir, con pérdidas o sin pérdidas, una línea genérica, ¿sí? Porque a la J omega T más BTX, parecido a una onda electromagnética, pero esto es una señal eléctrica. Bueno, esta señal, digamos, llega a la carga, ¿sí? Y como está desadaptado, lo que va a pasar es que va a haber una onda reflejada, ¿sí? Perdón. O sea, la onda se refleja y vuelve hacia el generador. Una parte, no toda. ¿Sí? Entonces, tenemos una onda incidente, una onda reflejada y se forma lo que es una onda estacionaria. Fíjense, Ese es el caso donde se refleja todo, ¿no? O sea, no tiene constante. Esta sí es como si tuviera un cortocircuito a la entrada, a la salida. Se refleja todo. Bien, eso para el caso que se refleja el 100%. Para el caso en que se refleja una parte, lo que voy a tener es lo siguiente. Bueno, esto sí. Esos serían los nodos de la onda donde tenemos. Ahí lo que se mantiene es el cero, digamos, ¿no? Para el caso de, justamente, cuando tengo una carga desadaptada, ahora sí, lo que voy a tener es esto. Esta onda, justamente, bueno, lo que va a mantener son los máximos y los mínimos en su lugar. Entonces, fíjense, esta onda estacionaria, lo que va cambiando sería el cero va cambiando, pero los máximos y los mínimos siempre se mantienen en su lugar. ¿Sí? El cero, bueno, el cero, no es el cero, sería el centro, porque el cero está acá. El centro de la onda va a ir cambiando. Lástima que no tengo una animación de esto. El centro de la onda va cambiando, pero los máximos y los mínimos, eso se mantiene siempre en su lugar. Yo mido acá, por ejemplo, en este lugar, o mido acá, vamos a decir, la distancia desde la carga al mínimo, que la llamo delta X mínima. Esta distancia, si yo me pongo con un tester, vamos a decirlo, y mido acá, voy a tener siempre este valor, que es B mínimo. Siempre acá, siempre ese valor. ¿Sí? Por más que el centro de la onda vaya cambiando. ¿Sí? Esto puede ir cambiando. O sea, este es el valor pico alcanzado por el valor pico mínimo, claro. Igual que sube hasta el valor S y baja. Claro, y después el máximo lo tengo acá, ¿sí? Que también, bueno, acá, a esta distancia entre... Esto va a ser muy útil para cuando vean diagrama de Smith, estos parámetros, la distancia entre el mínimo y la carga y la distancia entre el máximo y la carga. Por ahora, bueno, no le sirve para nada esto, pero cuando vean diagrama de Smith, esto va a servir bastante. Entonces, estos valores son fijos, ¿sí? Como les digo. No es como en la onda estacionaria anterior, que cuando tengo un cortocircuito o un circuito abierto, va cambiando, ¿sí? No, estos valores acá son fijos.
Y justamente este valor mínimo sería la tensión de la onda incidente, la tensión pico de la onda incidente menos la tensión pico de la onda reflejada, y este es el valor mínimo, y el valor máximo es la suma de ambos, ¿sí? Y esta onda se forma justamente por la desadaptación que hay en la línea. La separación, esto también es importante, la separación entre, ¿sí?, máximo y máximo, o sea, distancia de máximo a máximo, es lambda sobre 2. Longitud de onda sobre 2. Ahí está. Y bueno, el valor de la onda estacionaria. Donde se repite la impedancia, ¿no? Porque en la tangente se repetía cada media longitud de onda. El lambda sobre 2, sí, sí. Claro, exactamente. Este valor de impedancia, si yo midiera acá en la línea, tendría un valor de impedancia, un cierto valor de impedancia, y si yo me desplazo lambda sobre 2, vuelvo a tener el mismo valor de impedancia, exactamente. O sea, es periódica en pi, lo que decíamos al principio. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa? Bueno, después volvemos a ver qué pasa cuando... ¿dónde está? Acá, no, acá, tampoco. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno. Entonces, si me voy a la tablita, vamos a la tabla, y busco coeficiente de reflexión para línea con pérdida y para línea sin pérdidas. Acá me decía que era una línea sin pérdidas. Entonces el coeficiente de reflexión, esto sería para cualquier lugar de la línea, ¿sí? Porque fíjense que depende de X. Tengo ZL menos Z0 sobre ZL más Z0 y después E a la menos J 2 beta X. Esto significa que es para cualquier punto de la línea, ¿sí? Si yo pongo X igual a 0, ¿dónde estoy? Sobre la carga. Sobre la carga. Entonces, si yo quiero el coeficiente de reflexión en la carga, lo único que tengo que hacer es poner un X igual a 0. Yo lo quiero a la entrada, pongo X igual al largo total de la línea. ¿Sí? Bueno, entonces... coeficiente de reflexión. Entonces, en la carga, como dijimos recién, X igual a 0. Y bueno, coeficiente de reflexión para X igual a 0 lo llamo coeficiente de reflexión en la carga. Reemplazo, ¿sí?, los valores que me dice el enunciado y acá, bueno, pongo 0, E a la 0 vale 1. Así que me queda directamente esto solo. Y haciendo cuentas, obtengo que, o sea, como acá tengo, esta exponencial es 0, es 1, perdón, todo, vuela. Pero, como acá tengo la carga que es parte real y parte imaginaria, voy a tener que el coeficiente de reflexión tiene módulo y fase. ¿Por qué? Porque esto no es real puro, digamos, ¿no? Entonces, puede ser que de casualidad me quede un coeficiente de reflexión con un ángulo igual a 0, pero bueno. Perdón, una pregunta. Sí. Pero si nosotros resolviéramos eso, ¿no? Y nos queda la misma parte imaginaria. Nos quedarían, en los dos casos nos quedaría más 15 y más 15. Si Sí. nosotros resolvemos y, por ejemplo, multiplicamos arriba y abajo por el conjugado, ¿no debería desaparecer en ambos casos la parte imaginaria? Y de esa forma quedar únicamente en módulo, o sea, sin constancia. Pues la parte real va a ser distinta. En uno se te cancela, te queda menos 2 y en otro te queda... Ah, claro, la parte real es diferente, perdón. Sí, el tema que todo el mismo número, pero claro, uno es menos. Claro, uno es más y otro es menos. Está bien, no entendía lo que me decías. Sí. No. En módulo y fase se puede hacer después, la conversión de... Claro, ustedes si quieren pueden hacer acá módulo y fase arriba, módulo y fase abajo y hacen directamente la cuenta. Esto lo resuelven como ustedes quieran. Pero bueno, fíjense, me va a quedar una parte, esto si yo lo pasaría a forma binomial, la parte imaginaria sería mucho mayor que la parte real, ¿sí? Porque fíjense que el ángulo es casi 90 grados.
Pero bueno, el coeficiente de reflexión nos da mucha más información de esta forma, porque esto sería la parte de la tensión que se refleja, ¿sí? que vuelve, y esto sería el ángulo con el que se refleja. Por eso lo utilizamos de esta forma. Y en el diagrama de Smith, cuando vean diagrama de Smith la semana que viene, también, digamos, el coeficiente de reflexión, digamos, está en módulo y, o sea, a mí me dan, por ejemplo, si yo tengo como dato el coeficiente de reflexión, me puedo posicionar el diagrama de Smith utilizando el módulo y la fase. Si me lo darían en forma binomial, tendría que pasarlo a módulo y fase para entrar al diagrama. Bueno. La relación de onda estacionaria, como dijimos recién. La onda estacionaria tiene, digamos, sería algo similar al coeficiente de reflexión, pero relacionado a la onda estacionaria se forma porque hay una reflexión, obviamente. Entonces la relación de onda estacionaria sería el valor máximo de esa onda dividido el valor mínimo. O sea, cuanto más diferencia, digamos, hay entre esos dos valores, entre el máximo y el mínimo, mayor va a ser la relación de onda estacionaria, y lo cual significa que hay, digamos, yo quisiera que la relación de onda estacionaria sea 0, ¿sí? Que no haya onda reflejada. Pero bueno, cuanto mayor sea la ROE, significa que más desadaptado está el circuito, ¿no? Entonces, vamos a la tabla, a ver si está en la tabla. La ROE está al final, la relación de onda estacionaria. Tenemos para líneas con pérdidas, ¿sí? Para líneas con pérdida tenemos que tener o sea, para línea con pérdida, fíjense que depende de dónde me posiciono en la línea. En nuestro caso, lo que teníamos era desadaptación, pero no la línea tenía pérdida, era 50 ohms, no decía el 70. Claro, no, decía sin pérdida, exactamente. O sea, tengo que usar el que es sin pérdida. ¿Sí? O sea, si hubiera una parte compleja Z0, ahí tenemos que usar el de no tiene nada que ver. No tiene nada que ver que Z0 tenga parte compleja, porque puede ser que Z0 tenga parte compleja y la línea sea una línea sin pérdidas igual. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver. O sea, me tengo que ver el alfa para eso. Exacto. Entonces, alfa, fíjense que dice que ¿qué me está diciendo esto? De que la ROE cambia a medida que yo me muevo en la línea, y me está diciendo que esa onda estacionaria, la que vimos recién, se va achicando a lo largo de la línea. ¿Sí? Va cambiando. Sí, exponencialmente. ¿Cómo? Va decreciendo. Claro, disminuye exponencialmente. Por lo tanto, es como que la onda estacionaria esa se va perdiendo a medida que yo me voy acercando al generador, digamos. ¿Sí? Y quizás en el generador la ROE vale 0. Porque la línea es tan larga que decís, bueno, miren, en el generador tengo suerte, en el generador no hay nada que vuelva al generador, no hay onda estacionaria, por lo tanto no hay onda reflejada, y el generador la pasa joya porque no. Perdón, recién ahora lo veo. Es solo la parte, o sea, la parte reflejada, el cociente de reflexión es el que va decreciendo exponencialmente, no es todo el 1 más. Claro, sí. Pero esto significa, no sé si la onda, claro, bueno, hay que ver si la onda estacionaria también, sí, debería decrecer exponencialmente, porque debería, pero puede ser que sea casi prácticamente 0 en el generador. Se puede dar si justo tengo una línea súper larga. El módulo de RL siempre es menor a 1, ¿no? No puede ser mayor a 1. De gamma L. Sí. El módulo. El módulo está entre 0 y 1. Ok. Sí. En cambio la ROE está entre 0 y a infinito. ¿Cuándo vale infinito? Cuando se acerca a 0, cuando se acerca a 1 RL. Abajo se acerca a 0 el denominador y crece. Bueno, fíjense esto de acá. Si la ROE es B máximo sobre B mínimo,
¿Cuándo va a dar infinito la ROE? Cuando B mínimo es 0. Claro, cuando B mínimo es 0. Por más que B máximo sea muy chiquito, si B mínimo es 0, o sea, puede ser que la amplitud de la onda estacionaria sea prácticamente nula, pero si B mínimo es 0, sonamos. Me da infinito la ROE y está totalmente desadaptado. Bueno, eso pasa justamente cuando hay circuito abierto o cortocircuito. Eso está acá, fíjense. A ver si lo tengo por acá. Esta presentación hay muchos errores, así que no se las mando porque hay que corregir muchos errores. Tengo miedo de que estudien de ahí y hagan algo mal. Y si hacen algo mal, va a ser mi culpa. Bueno, esto es lo que yo les decía. Ven, fíjense, la onda estacionaria para circuito abierto es así. Como sería un semiciclos, serían, ¿no? Serían como semiciclos. Y fíjense que B mínimo en este caso es 0. Y B máximo puede ser cualquier valor. Pero la ROE va a ser infinito. Por más que B máximo sea cualquier valor. Bueno, esto se da cuando hay un cortocircuito. Va a ser siempre desadaptado. Cuando hay un cortocircuito, siempre desadaptado va a ser porque la impedancia de línea va a tener, o sea, la impedancia característica de la línea va a tener un cierto valor que nunca va a ser infinito, digamos, ¿no? Bueno. ¿Dónde estábamos? ¿Acá? Sí, la ROE. Bien. La ROE, entonces, de la tablita obteníamos la ROE. Acá tenemos uno más módulo del coeficiente de reflexión, uno menos módulo del coeficiente de reflexión. Entonces, si yo la quiero en la carga, dijimos que para línea sin pérdida, lo dijimos eso, que se mantiene constante. O sea que la ROE se va a mantener constante en cualquier punto de la línea, porque la onda estacionaria tiene amplitud constante. Si fuera una línea con pérdidas, no sería así. Entonces, esto vale para cualquier punto de la línea, la ROE vale 1,36. ¿Sí? Y finalmente, porcentaje de potencia incidente que se refleja en la carga. Esto no está en la tabla, porque si yo lo quiero buscar, esa es otra cosa que me faltó poner. O sea, la tablita esta, fíjense, no está el coeficiente de reflexión, pero esto acá debería decir coeficiente de reflexión para tensión, voy a poner tensión o corriente, porque para potencia no sirve. Entonces, esto para el diagrama de Smith va a pasar algo parecido. Entonces, para potencia tengo que usar otra cosa. Sí. Para potencia se utiliza esto, ¿sí? Potencia reflejada sobre potencia incidente es el módulo, ¿sí?, del coeficiente de reflexión, que en este caso es en la carga, porque acá me lo pide en la carga. Porcentaje de potencia incidente que se refleja en la carga, ¿sí? Sería la potencia reflejada sobre la potencia incidente, módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado. ¿Sí? Y el módulo acá es la parte, ¿sí?, que no está en la exponencial, 0,1526, y esto al cuadrado sería digamos, la parte de potencia que se refleja, la parte de potencia incidente que se refleja hacia la entrada. Si yo lo quiero en porcentaje, ¿sí?, porque acá me dice porcentaje, entonces lo multiplico por 100 directamente, y es un 2,33% de la potencia incidente que se refleja hacia el generador. Bien. Esto no sé, esto sí, supongo que lo vieron con Norberto. Pero bueno, sale a hacer una cuentita de tensión al cuadrado, no sé qué, y bueno, queda eso. B cuadrado sobre R es potencia. Es potencia. Exactamente. Exactamente. Sí, creo que lo desarrolló esto. Bien. Bueno. Bueno,
acá vamos a hacer uno de... Este es el típico ejercicio de línea con pérdidas. Este lo bautizaron el ejercicio Dvořák, que era el profesor de este curso antes de jubilarse. Y es, digamos, sería una línea con pérdidas, digamos, acá me dan las pérdidas totales de la línea, 3 dB, que tiene entre... Este no lo tengo terminado en PowerPoint, lo vamos a tener que terminar de hacer en Word, ¿sí? En el Word, pero no les moleste. Y acá, o sea, pérdidas totales de 3 dB entre el generador y la carga. La longitud total de la línea es de 2 longitudes de onda. Y su impedancia característica es 75 ohms. Su eléctrico tiene permitividad 2,26. Bueno, esto me parece que va a terminar siendo algo que no va a servir para nada, pero bueno. Se ve que había algún punto más que no estaba en el ejercicio. Al final de esta línea se conecta una carga de 120 ohms. Calcular pérdidas reflejadas en la carga, expresadas en dB. Impedancia en la entrada de la línea. Potencia que retorna al generador si éste entrega 10 watts a una frecuencia de 200 MHz. Bien. Bueno, ¿qué serían las pérdidas reflejadas en la carga? Alfa es la... No, eso era la atenuación. Claro, alfa es la atenuación. Atenuación por metro, ¿no? Por cada metro sería alfa. dB sobre metro. O dB sobre metro también. Alfa a veces se puede dar en dB sobre metro. No me sirve para nada porque la tengo que pasar a Neper, pero se puede dar en dB sobre metro. ¿Es el coeficiente de reflexión? Pregunta si es el coeficiente de reflexión. Puede ser, sí, pero cuando digo pérdidas, ¿sí? Me estoy refiriendo a la potencia, ¿sí? Pero bueno, sí, está bien. Coeficiente de reflexión para potencia, ¿sí? Bien. Y eso expresado en dB. El coeficiente de reflexión para potencia, pero expresado en dB. O sea, nosotros vimos coeficiente de reflexión expresado en módulo y fase, y eso sería en veces. Lo tengo que pasar a dB. Pero ¿cómo pasa una fase a dB? Bueno, por eso pedimos el de potencia, porque el de potencia no tiene fase. Bueno, y lo demás también ya está. Impedancia entrada de la línea, potencia que retorna al generador. Bueno, eso ahora lo vamos a ver bien. Entonces, arrancamos. Esta es la línea. Tenemos, bueno, esto sería ya la última parte del ejercicio, pero bueno, para que tengan un poco de idea de ir procesándolo de a poco. Tenemos que el generador envía una potencia de 10 watts, pero como la línea es una línea con pérdidas, bueno, o sea, la línea es una línea con pérdidas, la potencia que llega a la carga no va a ser la misma que entrega el generador, sino que se va a ver atenuada por la línea. Acá hay una reflexión, producto de la desadaptación, ¿sí? Entonces hay una potencia que retorna al generador, pero esta potencia, cuando retorna al generador, se ve atenuada por la atenuación total de la línea, y la potencia que retorna al generador, bueno, va a ser menor a la potencia que se reflejó en la línea. ¿Sí? Bien. Por eso decimos, este es el ejercicio típico justamente por esto. Porque hay que evaluar cada una de estas potencias. Bueno, como dijeron por ahí, pérdidas reflejadas en la carga. Coeficiente de reflexión, este sería para tensión o corriente, ¿sí? Ahí tenemos, en este caso es todo real, por lo tanto no va a tener fase igual a 0,23. ¿Sí? Bien. El de potencia es el de tensión o corriente al cuadrado. El ejercicio lo había llamado pérdidas. ¿Cómo era? No me acuerdo ahora.
Sí, es un ejercicio típico de línea con pérdida, digamos. No para anotarme, porque realmente cuando lo vi no entendí bien lo que estaba diciendo. Ah. Ahora entiendo que es el cociente entre P. Ah, y acá está, pérdidas reflejadas en la carga, ¿esto dijiste? Pero sí, pero lo decía como si fuera. Ah, eso, pérdidas. Pérdidas reflejadas en la carga, sí, sí, sí. Bueno, entonces ahí tenemos que elevar ese coeficiente de reflexión al cuadrado. Ahí está. 0,23 al cuadrado. Sí. No tomamos la exponencial que multiplica el cociente, entonces, porque no nos interesa la fase ya que estamos hablando de potencia. Exacto. Igualmente en este caso, la fase justo es 0 porque es todo real, digamos. No tenemos, la carga es real pura. Entonces cuando hay una reflexión... ¿No hay una exponencial multiplicando el cociente? Sí, eso te va a variar, Sí, me ahí parece, está. el alfa. Sí, pero es 0. Queda la J0. Pero no digo en el resultado, digo en la expresión. ¿A dónde? Puede, ¿La expresión de qué? La expresión que puede usa poner acá la es para una expresión. línea sin pérdidas. Pero la línea tiene pérdidas. No Claro, debería- puede ponerle la tabla Ah, de no, sí, expresión. está bien, sí. En la Claro, expresión sí, que va lo que ahí, pasa es que... quería ahí me refiero, claro. Sí, E a la menos J 2 beta X. Claro, Pero la eso. X en la carga es igual a 0. Ah, pues estamos hablando de la cara, claro. Estamos en la carga. Sí, Entonces sí, en la tenés razón. carga directamente ni lo pongo eso. Sí. Perdón, gracias. No. Por eso, Acá es directamente que el X será 0. claro. Pero por eso, a medida que yo me voy moviendo en la línea, el módulo en este caso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar va a ser la fase. ¿Por qué? Porque la fase depende de X. Entonces, si yo me voy moviendo en la línea, lo que va a ir cambiando es la fase. ¿Estamos? Bien. Ahí está. Aunque eso sería para una línea, vamos de vuelta. Eso sería para una línea con pérdidas, con una línea sin pérdidas, pero estamos en una línea con pérdidas. Entonces, acá está. Para una línea sin pérdidas, fíjense, módulo y fase, la fase va cambiando a medida que yo me muevo en la línea. El módulo no. Pero para una línea con pérdidas, como es este caso, cambian las dos cosas. Cambia la fase y cambia el módulo, porque el módulo sería el módulo hay que multiplicarlo por e a la menos 2 alfa x. ¿Sí? Entonces el módulo también cambia a medida que yo me voy moviendo en la línea. ¿Se entiende? Ok, o sea, alfa te da el cambio en módulo y en fase te lo da. En fase me lo da beta y en módulo me lo da alfa. Acá tendría que poner beta x. A ver, ya que estamos. ¿Ven por qué les digo que esto tiene unos cuantos errores? Igual ese phi estaría representando lo que dijiste de grados eléctricos, ¿no? Sí, eso sería. Los grados eléctricos me los da, siempre me los da beta. Ah, no, pues es 2. Beta X, perdón. ¿Cómo? Es 2 beta X, ok. 2 beta X, sí, no, pero grados eléctricos es beta X, no 2 beta X. Bien. Vamos a guardar. Acá. Bueno. Acá esto está mal. Acá hay otra cosa que está mal porque la parapotencia es 10 logaritmo. Ahí está. O sea, esto me daba las pérdidas en... entonces esto es la mitad. Esto es las pérdidas en
en veces, ¿sí? En veces la calculo como el cuadrado del coeficiente de reflexión, pérdidas en veces, y en dB 10 logaritmo de las pérdidas en veces, ¿sí? Para potencia. Si fuera para tensión es 20, pero como es para potencia es 10 logaritmo. Y ahí tenemos que es 6,35 dB. O sea, esto sería pérdidas reflejadas en la carga expresadas en dB. Bien. Ahora, vamos a el siguiente, impedancia de entrada de la línea. Acá, bueno, vamos a la tablita. Este no está terminado, así que ya vamos a ir para cambiar al Word. Impedancia en cualquier punto de la línea, en este caso en la entrada. Para una línea con pérdidas, fíjense que cómo cambia respecto al que usamos antes de línea sin pérdidas. Acá teníamos ZL más J0 por tangente beta X, y acá tenemos ZL más Z0, la J no está. Tangente hiperbólica de gamma por X, ¿sí? Gamma. ¿Constante de qué es gamma? Bueno, lo tienen ahí arriba, fíjense, acá está gamma. Constante de propagación, ¿sí? Acá está. Entonces, vamos entonces acá. Acá está. Ah, miren, acá estaba bien hecho, 10 logaritmos. Impedancia entrada de la línea, bueno, acá está lo que sería para la entrada, tengo que poner X, tendría que ser el valor total de la línea, o sea, 2 longitudes de onda. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver por qué hay una manganeta que podemos hacer. Entonces, sabemos que la constante de propagación es alfa más j beta. Vamos a calcular alfa, ¿sí? O alfa en realidad, sí, vamos a calcular. Alfa por X en realidad, ¿sí? Directamente. Alfa por X, ¿sí? Me dice que el enunciado me había dicho que las pérdidas totales es 3 dB. Entonces me viene bárbaro, ¿por qué? Porque yo quiero saber la impedancia de entrada justamente en la entrada de la línea, entonces directamente es la longitud total de la línea. Listo, ya tengo alfa por X, total es 3 dB. Lo tengo que pasar a Neper para poner acá adentro, pues en dB no me sirve. Entonces si un Neper es 8,686 dB, alfa por X es 0,344 Neper. Bien, beta, 2pi sobre lambda. Beta por X, 2pi sobre lambda. Y la longitud total de la línea es 2 lambda. Y esto me queda 4pi. Finalmente, gamma por X vale alfa más j beta por X. Y bueno, hago distributiva de X. Y acá tengo alfa X y beta X, ya los calculé. Entonces alfa X 344, Neper 0,344. Y beta X vale J4pi. Entonces, fíjense que la parte imaginaria es 4pi. Y la tangente hiperbólica, ¿sí?, es periódica en pi. También, como habían dicho, igual que la tangente común, es periódica en pi. Entonces, como tengo números enteros de pi, ¿sí?, la tangente en la parte imaginaria, digamos, se va a repetir. Por lo tanto, puedo... La tangente en 0, la tangente hiperbólica en 0, la tangente hiperbólica en pi, la tangente hiperbólica en 2pi, en 3pi y en 4pi es exactamente lo mismo, o sea que podría poner 0. La parte imaginaria sea 0. Perdón, y en caso Sí. de que no lo fuera, ¿cómo lo meteríamos entre la tangente hiperbólica? Bueno. Ahí Complicada. te la Bueno. regalo, ¿no? Te la regalo. Sí, Ahí te la ok. regalo. Ok. Ahí te la regalo. Pues yo ya lo vi y dije, qué complicado. Ok. No, bueno, ahí lo ponen en la calculadora y que la calculadora se arregle. Claro, ok. Entonces, justamente esto hecho así adrede, ¿no? Porque si no sería un lío. Ahí adentro de la tangente hiperbólica está metido gamma X, ¿no? Claro, pero solamente puse alfa, o sea, de gamma X. Solamente me quedo con la parte real justamente por esto que les digo. De que es lo mismo poner 0pi que poner pi, que poner 2pi, que poner 4pi, ¿sí?
Entonces, mejor no tener parte imaginaria. Entonces me quedo solamente con la parte real. Y acá sí, tangente hiperbólica de 0,344, esto fácil. Sale solo. Todo real. Y bueno, me queda finalmente que la impedancia de entrada es 94,67 ohms. Justamente, si no fuera un número entero de longitudes de onda, ¿sí? Tendría un valor imaginario seguramente. O sea, un valor complejo no imaginario. O sea, parte real más parte imaginaria. Bien. Acá. Potencia que retorna al generador si esta entrega 10 watts a una frecuencia de 200 MHz. Entonces, lo que dijimos, potencia E más, lo llamamos, potencia de entrada más, que es la incidente. Potencia que llega a la carga más, o sea, potencia incidente en la carga. Potencia reflejada en la carga la llamamos PL menos, y la potencia que retorna al generador la llamamos PE menos, potencia de entrada. PE más, que es la que me da el generador, vale 10 watts. ¿Sí? Pero esta potencia es atenuada por la línea, ¿sí? Acá 3 dB en total, ¿sí? Hay 3 dB total de atenuación. Esta potencia es atenuada y PL va a ser el resultado de la potencia de entrada menos la atenuación, ¿sí? Pero no puedo hacer una resta porque el dB es una unidad logarítmica, ¿no? Entonces tengo que hacer esto. La atenuación total en dB es menos 10 por el logaritmo de la potencia de salida sobre la potencia de entrada, sería, ¿no? La potencia de salida sería la que llega a la carga. Y la potencia de entrada es la que entra a la línea. ¿Sí? Entonces de acá, la atenuación total la conozco, que es 3 dB. La potencia de entrada me la dan, 10 watts. Bueno, despejo. Entonces la potencia que llega a la carga es la potencia que pone el generador por 10 elevado a la menos. La atenuación total que es 3 dB sobre 10 por ser este 10 de acá. Bien, entonces la potencia, así calculo, digamos, ¿no? La potencia que llega a la carga, ven lo que yo les dije al principio, que 3 dB es la mitad de la potencia. Ahí está, ¿eh? O sea, 3 dB llega, con 3 dB de atenuación, llega a la mitad a la carga. Sí, 5 watts, 5,011. Bueno. Obviamente, una parte se queda en la carga, disipándose, ¿sí? Consumiéndose o lo que sea, si es como es real pura, lo que hace es se consume. Y tenemos que una parte también se refleja, por lo tanto utilizo el coeficiente de reflexión para potencia, que lo calculamos en el punto 1, que es 0,0532. ¿Sí? Entonces, la potencia que se refleja es directamente la potencia que le llega a la carga por el coeficiente de reflexión para potencia. ¿Sí? Y me da esto, 0,2666 watts. Bien, entonces, otra vez, esta potencia que se reflejó va a viajar hacia el generador, pero va a viajar a través de una línea que tiene pérdidas. Las mismas pérdidas que sufrió la potencia de entrada. Entonces, ahora la potencia de entrada sería esta y la de salida sería esta, por lo tanto, la cuenta que tengo que hacer es esta. La potencia que llega al generador sobre la potencia que me envía la carga. O sea, menos 10 por el logaritmo de PE menos sobre PL. La que no conozco es la que llega al generador. Por lo tanto, despejo la que llega al generador. ¿Sí? ¿Sí? Potencia reflejada por 10 elevado a la menos la atenuación sobre 10. La 3 dB es la atenuación. Y finalmente la potencia que retorna al generador es 133 miliwatts. Fíjense, la mitad de la que se reflejó, ¿sí? Por los 3 dB. ¿Sí? 0,26666, la mitad, 133 miliwatts.
es lo que retorna al generador. Bueno, este sería el típico ejercicio de atenuación en una línea de transmisión. Acá no hizo falta, sí, no sé por qué la frecuencia, no hizo falta la frecuencia, pero bueno, por las dudas me dieron la frecuencia. Creo que sí, este es el último punto. No sé, porque se ve que faltaba un punto, porque en algún lado, fíjense que está el epsilon R y está la frecuencia, así que no sé. En algún me parece que falta un punto D que no está, que seguramente tendría algo que ver con la velocidad. Lo que nos tiene la potencia reflejada entonces en la entrada, o sea, el P menos. Claro, la potencia que retorna al generador, sería esta. Inclusive yo podría sacar un coeficiente de reflexión acá, en el generador. Esa es otra forma de hacerlo, ¿no? Otra forma de hacerlo, ¿cómo sería? Me vengo acá a la entrada, agarro esta fórmula de coeficiente de reflexión, para línea con pérdidas, y calculo el coeficiente de reflexión, sería en la entrada, ¿sí? Tendría que calcular el alfa para eso, ¿no? Entonces tengo que calcular el alfa, calculo el coeficiente de reflexión en la entrada, y directamente, bueno, después lo elevo al cuadrado para obtener el coeficiente de reflexión para potencia, y directamente multiplico ese coeficiente de reflexión por la potencia que me da el generador, y ya me debería darme el mismo resultado. Es que capaz acá es que se usa la frecuencia, porque si necesitas calcular el beta, porque ahora estás sí, en otra parte de la línea y no puedes poner x0, seguramente ahí sí necesitas la frecuencia para el beta. Exacto. Seguramente va por ahí. Claro, acá está. Fíjense que sí, necesitas el beta. Bueno, el beta no sé si está necesario porque para potencia no necesito ángulo, ¿no? Pero bueno. Acá nos quedó 4 pi, me parece, por eso no habíamos usado el beta. Claro. Pero el alfa sí, porque el alfa, o sea, yo necesito como x vale 2 lambda, 2 longitudes de onda, para calcular la longitud de onda. Y ahí está. Y para eso también necesito el epsilon R. Ahí está. O sea, para calcular la longitud de onda, que es velocidad sobre frecuencia, ¿sí? Para la velocidad necesito... Que ahí también entra el epsilon R, que tampoco lo usamos. Exacto, ahí entraría el epsilon R y la frecuencia, exactamente. O sea, está pensado para hacerlo de todas las maneras posibles. Pero, o sea, el epsilon R me va a servir para la velocidad. La frecuencia me va a servir también para la longitud de onda. Entonces yo, con esto, puedo calcular, digamos, lo que sería el alfa en Neper sobre metro. Y ahí ya sí calculo el coeficiente de reflexión en la entrada. Calculo el coeficiente de reflexión en la entrada y directamente no tengo que hacer todo esto, sino directamente multiplicar la potencia de entrada por el coeficiente de reflexión al cuadrado. El módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado. Que el módulo, digamos, incluye, en este caso, incluiría hasta acá, hasta el e a la menos 2 alfa x. Porque esto se multiplica la parte al módulo de la carga, ¿no? Bien. No tengo más ejercicios, pero yo les había dicho. No, acá tenemos. Bueno, estos son ejercicios que no están en la... No sé si este está en la guía, no me acuerdo, parece que no. Este es un ejercicio en el que tienen que utilizar lo que sería la onda estacionaria, ¿sí? Fíjense que mediciones sobre una línea sin pérdidas indican que la tensión en la carga es 10 volts, ¿sí? 10 volts en la carga. 0 grados, con una impedancia de carga de 100 menos J50 y una Z0 de 300. Y acá, bueno, me pide calcular el coeficiente de reflexión en módulo y fase en forma binomial y polar, que bueno, binomial no me sirve para nada, polar es justamente módulo y fase. Entonces, esta parte fácil, ¿cómo la hacemos?
Coeficiente de reflexión. A ver, díganme ustedes cómo puedo hacer. Coeficiente de reflexión. La suma, digo, la resta y te digo. Sí, vamos acá, mire. Tenemos Z0 y ZL y aplicamos la... Tenemos Z0 y ZL, sí. Venimos acá. No, era la resta sobre la suma. Ahí está, perdón. Claro. Acá está, la resta sobre la suma, ¿sí? Como es sin pérdidas, X va a ser igual a 0 porque estamos en la carga. Directamente ZL menos Z0 sobre ZL más Z0, ya obtengo el coeficiente de reflexión. Después, B y L. ¿Sí? B y L es la tensión de entrada en la carga. Tensión de entrada en la carga, ¿sí? Entonces. Con el coeficiente que calculamos recién, no... Claro, con el coeficiente, bueno, acá no está, pero yo pensé que estaba. Sí, pero lo que hicimos recién en el Word para este ejercicio. Sí, tenemos Claro, o sea, y la salida y el lo coeficiente. mismo que para potencia, pero para tensión, ¿sí? Con el coeficiente de reflexión para tensión, ¿sí? Sería Igual ese BL que nos dan es la diferencia entre el entrada y B, salida. exactamente. Ok, no es que es la salida o algo. Es ¿Cómo? la suma. BL, que es datos 10, es la suma Exacto. de BI y BR. BI y BR. Tenemos el cociente entre BI y BR. Tenemos, claro, tenemos el cociente. O sea, no, el cociente sería la ROE. Tendría que calcular la ROE primero. O sea, tendríamos que calcular la ROE. El cociente de reflexión no es BR sobre BI. Tenés razón. Coeficiente de reflexión es reflejado sobre incidente. Entonces, tenemos reflejado sobre incidente, pero no tenemos, o sea, no tenemos ni el reflejado ni el incidente. Lo que sí tenemos es la suma. Es la suma de las dos. Pero, como yo les digo, si vengo acá, B máximo y B mínimo. No, B máximo, eso no tiene nada que ver. No, pero no es una relación entre la incidente y la reflejada del ROE. Claro, pero es el máximo y el mínimo, no sé si se aplica acá. Hay que hacer la relación, tenemos la relación del cociente y la relación de la suma y despejamos. Claro, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y hay que despejar, exactamente. De la suma sería más fácil sacar alguno de los dos y lo metes en el cociente. Y lo metes en el cociente, exactamente. Bien. Tenemos la ROE, que bueno, la ROE, como les dije, vamos a la tablita. ¿Sí? En la carga, supongo, la ROE. Bueno, si es sin pérdida, la ROE es la misma en cualquier lado. Y máximo e mínimo, tengo que ir acá. Ahí sí, con la ROE, y máximo y mínimo. ¿Sí? Claro, pero nos faltan los dos. ¿Podemos hacer una relación entre la tensión que nos dan y la impedancia de la carga? O sea, ¿se puede aplicar ohm en estos casos? No. Sí. Sí, y para sacar la diferencia entre los dos. O sea, y máximo es... yo digo que la diferencia entre los dos, que no tendría sentido porque esto es corriente. Claro, pero, no sabría, pero, ¿dónde está? Y max. Esperen un segundito. Para, yo me quedé con lo de BI. ¿Qué era lo siguiente que pidieron? Después viene la ROE y después viene I máximo e I mínimo. ¿Dónde está? Pará, que yo lo tengo por acá. O sea, B máximo. No lo tengo. Pero si no me equivoco, B máximo sobre Z0 es I máximo. Ay, no lo tengo. Bueno, después se los paso. ¿Cómo es la fórmula entonces? Z0 es... B máximo sobre Z0 es I máximo. Claro, pero el B máximo, ¿dónde lo sacaríamos? ¿Sería la diferencia que nos dan? ¿O? Eso sí lo tenía por ahí. B máximo es... Eso sí lo vi, espera que eso sí estaba por acá. Ese es el ROE, pues no es en la carga, ¿no? ¿O en qué punto lo estamos viendo?
Sí, en realidad el ROE es válido para cualquier punto de la línea, digamos, ¿no? Si es una línea sin pérdida, el ROE es el mismo para todos. P máximo es tensión incidente más tensión reflejada. Tensión incidente más la tensión reflejada. Claro, como tenemos las dos, sacamos la Tienen las dos, listo, tienen B máximo. Y después sacamos... Y después dividido Z0 es I máximo. Que después con la I máxima calculamos la mínima. Claro, pues es el mismo que para las tensiones, la relación entre máximo y mínimo. Claro, la ROE es la misma. O también tienen acá B mínimo, que es incidente menos reflejada. ¿Sí? Y ahí pueden calcular dividido Z0 y mínimo. Pero si no lo tienen, también, como decían por ahí, acá la relación es la misma. La ROE es B máximo sobre B mínimo o I máximo sobre I mínimo. ¿Sí? ¿Dónde estábamos? Acá. No. Ahí está. Y acá tienen las respuestas. ¿Sí? Por si necesitan chequear algo. Segundo que... me faltó esa, bueno, ven, esa es otra cosa que tengo que agregar acá en este apunte, el tema de que P máximo sobre Z0 es I máximo. ¿Después usted nos va a subir esto corregido? Si llego a tiempo, no sé. Por eso usen el apunte de Norberto mejor, que es esta... Okay. Como este es un tema que lo da Norberto, yo voy agarrando todo lo que va dando Norberto y lo voy metiendo acá, y cuando lo tenga armado bien, ahí sí, pero no está, ya les digo, tiene, a medida que van pasando, lo hice hace 2 años, pero cada vez que yo veo las clases de Norberto, veo los apuntes de Norberto, le sigo encontrando errores. Igual falta una parte de esto, ¿no? Pero por lo que veo hay parte de la presentación que no vimos. Faltan temas, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué faltaría? No, digo que como estamos por el fondo, como arrancamos por la mitad de la presentación, digo, capaz faltan temas. Esto sería... Yo acá al final puse todos los ejercicios, así que... al principio está toda la teoría, ok. Acá la teoría llegaría hasta, ¿qué sería? Líneas con bajas pérdidas, a ver, acá tengo... bueno, ROE para pérdidas, sí, ¿no? Es lo último que hay es esto, sería el ROE para líneas con pérdidas. Ok, era porque había teoría, ok, listo. Sí, todo esto es teoría. No, todo esto es teoría. Creo que lo vieron todo esto. Porque vieron un efecto pelicular, lo vieron. No, eso. Lo demás sí. La clase pasada creo que fue. Sí. Sí, creo que se ve todo. Sí, porque esto yo lo saqué de los apuntes de Norberto, ¿no? O sea, de los apuntes de Norberto. Algunas cosas por ahí completé con algo de algún libro, pero muy poco. Casi todo está sacado de ahí. Pero bueno, como les digo, siempre les sigo encontrando errores y no quiero que les vaya, que tengan algún mal concepto por culpa mía. Bueno, después acá tengo 2 ejercicios más, que bueno, que estos también se los mando, estos ya son más fáciles. ¿Sí? Una liga bifilar terminada en cortocircuito, medición sobre ella terminan que el corto se repite cada 1,5 metros. ¿Qué significa que el corto se repite cada 1,5 metros? ¿Qué la longitud de onda es eso? Longitud de onda sobre 2 es igual a 1,5. La impedancia intrínseca es esto y la longitud es esto. Y bueno, después, impedancia de entrada, acá voy a la tabla. Valor del parámetro concentrado que corresponde a ZE. Esto significa, como vimos al principio, en el primer ejercicio, que la Z de entrada va a, digamos, simbolizar o una parte real y una imaginaria, o una real pura o una imaginaria pura. Si es una real pura es una resistencia, no hay mucha vuelta. Si tiene real e imaginaria, tengo que decir la real que representa, en este caso una resistencia de 24 volts, y la imaginaria, ¿qué valor tiene? Bueno, una inductancia de 1,33. Si fuera menos J, ¿cómo?
parámetro concentrado no tenía que ver con eso que es por unidad de longitud o... No, eso es distribuido. Por unidad de longitud distribuido, concentrado es parámetro en un lugar específico. Entonces, esto significa eso, el parámetro concentrado. ¿Qué valor tiene, por ejemplo, en este caso, el inductor y la resistencia? Si esto fuera real pura positiva, sería solo un inductor. Si fuera real, imaginaria pura negativa, sería un capacitor. Imaginaria negativa más real, resistencia capacitor. Bueno, ustedes tienen que ver qué parámetro representaría, ¿no? O parámetros. Y después longitud total de la línea en longitud de onda, bueno. Y en grados eléctricos. Bueno, perdón, entonces 1,5 metros sería lambda sobre 2. ¿No? Exacto. Porque si se repite, todo se repite cada lambda sobre 2. Claro, se repite cada pi. Cada pi, exactamente. Bien. Y bueno, y acá, el último es fácil, longitud total de la línea en longitudes de onda, y bueno, si esto es lambda sobre 2, y bueno, y esta es la longitud total de la línea, y bueno, divido esto por el valor de la longitud de onda, y lo tengo en longitud de onda, y en grados eléctricos es el beta X, recuerden, ¿no? Tienen que sacar beta, multiplicar por X sería en este caso la longitud total, y ahí tienen los grados eléctricos. Y acá, bueno, una línea sin pérdidas, factor de velocidad. ¿Qué es el factor de velocidad? Es B sobre C. O sea, la velocidad. B sobre C, exactamente. B sobre C. O sea, es la porción de velocidad de la luz que tiene la onda en la línea. Y de 1 kilómetro de longitud total, bueno, frecuencia 1 kHz, una frecuencia bastante baja para nosotros. Se hicieron las siguientes mediciones. ZE, centra de entrada en cortocircuito, y Z de entrada en circuito abierto. ¿Qué significa esto? Para pi, para 0, no. Para pi, es la impedancia de la línea cuando está circuito abierto y cuando está, o sea, cuando ZL es 0, cuando ZL es infinito en la fórmula completa. ZL es 0 y mido a la entrada de la línea, ¿sí? En una punta pongo un cortocircuito, en la otra punta mido la impedancia y me da, en este caso, menos J50. Y en la carga, digamos, la dejo abierta, no pongo nada, saco el cortocircuito, dejo abierto y mido a la entrada y tengo menos J100. Que con esos dos podía sacar Z0, ¿no? Con esos dos puedo sacar Z0, exactamente. No sé si era el producto o algo así. A ver si lo tengo por acá. Está por acá. Miren, acá tengo, B máximo sobre I mínimo. Deja un segundo eso que... No está acá. Eso es otra cosa que por ahí podría agregar. Pero sí lo tengo por acá. Espera. Acá. Fíjense, Z0 es la raíz de la impedancia central del cortocircuito por la impedancia central del circuito abierto, directamente. Media geométrica se le llaman a producto, ¿Cómo? La raíz del producto. ¿Cómo se le llama? Media geométrica. Media geométrica, está bien. Bueno, ahí está. Así se obtiene Z0. ¿Y qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más pedía? Gamma. Bueno, gamma. Zeta por I, ¿no? Y a ver, gamma. ¿Qué otra? ¿De qué otra forma lo puedo obtener gamma? Ahí tendría que pensar un poco. J. Fíjense que gamma es real, es imaginario puro el resultado. Claro, porque es sin pérdida, ¿no? No hay alfa. Sin pérdida no hay alfa. Y bueno,
beta por X, ¿no? Beta. No, beta por X no, beta. Beta era omega. La velocidad era 2pi sobre lambda podría ser, ¿no? Sí, 2pi sobre lambda. Omega sobre beta. La Omega velocidad sobre es beta. sobre beta. Tengo la frecuencia, bien, omega sobre beta. Ahí estamos. Omega sobre beta sería la velocidad, ¿no? Despejo beta. Omega sobre velocidad. Claro, pero Omega te tiene que dar la frecuencia. ¿Cómo? ¿Tenés la frecuencia? Tengo frecuencia 1 kHz acá. Okay. Tengo factor de velocidad. La velocidad sería la velocidad de la luz por el factor de velocidad, ¿no? ¿Y que alfa es 0 es dato? Alfa es 0 porque es sin pérdidas. Ok. Para una línea sin pérdidas. Fíjense acá. Línea sin pérdidas, constante de detonación, alfa es igual a 0. ¿Y L por C dónde lo sacamos? No hace falta. Directamente, por eso les digo, beta va a ser igual a... L por C, yo les podría decir, L por C sería 1 sobre la velocidad. También. Ah, claro. Sí. ¿Qué es dato? La velocidad. Y la velocidad es dato. Perfecto. Perdón, pero no me quedó claro algo del anterior. ZE, ¿cómo? No entiendo, no tenemos la ZL. ¿Cómo calcularíamos? ¿Acá en dónde? Sí, en el primero. En el primer de los dos. Sí, que está ZL. ¿No está ZL? No, en cortocircuito, sí, 0. Ah, porque es cortocircuito. Sí. No me di cuenta de eso. Ok, bien. Entonces sería 0 ZL. ZL 0. Y claro, bueno, así con esta después, formulita. Claro, por eso que después queda como que es el doble. Exacto. ¿Qué quedas? Claro, 200, exactamente. Sí, pues acá, claro. Bien, perfecto. Nada, entonces. Sí. Bueno, espero los puedan hacer, los ejercicios. Ayer todo esto después les voy a decir a lo de los viernes que miren la clase de hoy porque ayer estaba de muy mal humor porque no me funcionaba la computadora. No podía... no es que no funcionaba la computadora, no funcionaba el audio, no escuchaba, no podía, perdí como, no sé, 20 minutos, media hora intentando que funcione. Y bueno, entonces no pude extenderme tanto con este tema, así que ni les dije cómo se hacían los ejercicios, nada, dije háganlo ustedes. Así que después les voy a decir que miren el video de hoy. Para que puedan resolver estos ejercicios. Bueno, terminamos la próxima clase. Siguen con Norberto. La próxima clase siguen con Norberto con el tema de... bueno, ya arrancan... Creo que ya arrancan con diagrama de Smith, creo, si no me equivoco. O sea, hay que tenerlo del arroyo y todo eso bien fresco, ¿no? Para... Sí, sería mejor. Sería bueno que repasen un poco. En el diagrama Smith se usa mucho el arroyo, se usa mucho el coeficiente de reflexión. Bueno, B máximo, B mínimo, distancia desde la carga al máximo, distancia de la carga al mínimo, todo eso se usa bastante. Y el lambda ese que nos había mostrado también, ¿no? O sea, la distancia, claro, eso es lo que dijiste recién, la distancia al máximo y al mínimo era un azul y verde que había mostrado ahí en el... Exactamente, eso se va a usar bastante. Z máxima y Z mínima, eso también se usa. Así que bueno. Entonces la siguiente con Sinardi. La siguiente con Sinardi, no sé si calculo que 2 clases y después hacemos ejercicios de diagrama Smith. Y después pasamos ya al siguiente tema. Y el TP, cuando les envíe para hacer el TP, va a ser de todo de líneas de transmisión. Tanto esta parte como diagrama Smith, o sea, un TP completo de línea de transmisión, porque es un tema bastante largo, ¿sí? Un tema bastante largo que nosotros nos damos. O sea, el programa está en justamente, comunidad 5, porque es bastante largo. Hay en algunos cursos lo dan al final y a veces no llegan a terminar. Yo diría a veces no, siempre. No llegan a terminar con línea de transmisión. Pero bueno.
Ahora, por ahí con YouTube es más fácil porque les suben la clase a YouTube y listo, ya ahí pueden ver la clase ahí. Pero bueno, por eso es un tema largo que tenemos que darlo a mitad de cursada, porque si no, no se llega a terminar. Si lo damos al final, no llegamos. Así que bueno. Bueno, listo. Los dejo. Muchas Buen fin de gracias. semana y nos vemos Buenísimo. en cualquier momento. Nos vemos la próxima. Hasta Chao, luego. chao. Fin de- Buen fin de... Buen fin de.